empezar, en primer lugar, saludar a todas las compañeras jubiladas, jubilados, y a todos los que participan en esta convocatoria. Como así también a los compañeros de la delegación Caseros, López, Belgrano, departamento con lo cual estamos confluyendo en esta importante iniciativa, con sus respectivas secretarías de asuntos previsionales, en el caso nuestro con la presencia del compañero Samuel Cerdán y de Gabriela Marcos, que tan denodadamente trabajan en el grupo y en la comisión de jubilados. Y a todos los presentes, a todos los invitados. Estaba participando, se iba a sumar la compañera Lorena Almirón de ATE, que también empiezan a tener una cantidad importante de compañeras y compañeros jubilados. Yo solo una breve reflexión y decir que la defensa de la caja de la seguridad social y de nuestras condiciones jubilatorias es estratégico. Y que todas las políticas de ajuste en todos los ciclos históricos tuvieron siempre, a nivel nacional y a nivel provincial, a las cajas de jubilaciones como variable principal de esas políticas de ajuste. Miran la dimensión de lo que estamos hablando. En Argentina, pero también en América Latina y en el mundo. En Europa se discute, cuando se van fortaleciendo los gobiernos de derecha, las políticas de la seguridad social y las políticas de las cajas jubilatorias. También en América Latina, quizás con la experiencia o el laboratorio más feroz que fue el de las FJP, que acá se impusieron en un momento que fue efímero por la lucha de las trabajadoras y los trabajadores, y en Chile fue su experiencia máxima con un fracaso tremendo y en todo caso con una capacidad de ahorro para los grupos de la FJP a costa de los genuinos ingresos de los trabajadoras y trabajadores de ese país. En muchos momentos históricos fueron por este derecho. Nosotros podemos citar uno para que seguramente podamos entender o hacer pedagogía nosotros, que fue la famosa ley de emergencia. ¿Recuerdan? Con Reutemann y Obey, donde los precarizaron los ingresos, las edades, nos congelaron la antigüedad. Un brutal ajuste en esa época, que fue un retroceso de lo conquistado en décadas anteriores tremendo, donde prácticamente las compañeras y compañeros estiraban a más no poder la edad jubilatoria, entendiendo que cuando entraban y tenían que jubilarse y salir de la actividad docente, entraban siempre en la línea de pobreza, aún muchos de los que se jubilaban con 2 cargos o cargos o funciones directivas. Pero también hay otra parte de la película que es buena contar, porque acá están las compañeras y los compañeros protagonistas de eso. ¿Y qué es ese espacio crítico de estos departamentos heroicos? Yo recuerdo mucho cuando enfrentamos la caja de jubilaciones, porque sería más sencillo hablar de Anza Fe Rosario, porque es el departamento más numeroso. Pero tengo muy grabado en mi mente, y esa imagen de los compañeros del departamento Belgrano encabezando la presión para doblegar a los diputados que tenían que aprobar una mejor ley de jubilaciones cuando había que reducir la edad, cuando tuvimos que modificar muchas de esas cosas.
hay un homenaje a todas las compañeras y compañeros de estos departamentos que están hoy acá, que saben que enfrentamos el posibilismo sindical, que decían que no se podía. Sin embargo, pudimos. Recuperamos la edad, recuperamos la movilidad, quedamos atados a todos los aumentos y a todas las discusiones con los activos. Cuando nosotros ganamos en ANSAFE, los aumentos a los jubilados caían después, 3 meses después. Peleamos, después fueron 2 meses, después fue al mes siguiente, y hoy logramos en un tiempo que los aumentos fueran simultáneos de los jubilados junto con los activos. Se había naturalizado que se podía cobrar, los aumentos de los jubilados eran 2 o 3 meses después, y parecía algo normal aún para muchas dirigencias sindicales del Estado. Este ejercicio de memoria habla muy bien de todos los que están acá, de todos ustedes, y este ejercicio de memoria habla de la responsabilidad que tenemos los dirigentes sindicales en esta etapa para defender lo conquistado y muchas veces para mejorar lo que tenemos que mejorar. Esta actividad es parte de la lucha. Hay luchas en este conversatorio que va a intentar canalizar muchas de las inquietudes de los compañeros, pero también está la calle. Vamos a volver a recuperar la calle, la movilización en las redes. Como hicimos, ¿sabe cuándo? Cuando tuvo ese intento hace unos pocos años atrás, de ese intento del senador Gramajo, y que hicimos la movilización más grande de los últimos tiempos. El músculo de la organización sindical y de la docencia del magisterio en nuestra ciudad y en nuestra región fue fuertísimo. Y le vamos a dar pelea en todos los espacios necesarios, sabiendo que peleamos contra poderes muy poderosos. Porque cada vez, y cierro con esto, que viene una misión del Fondo Monetario Internacional, o cada vez que desemboca un economista que empieza a hablar del déficit fiscal, lo primero que está en la mira son los regímenes jubilatorios y la seguridad social. Fíjense qué importante es lo que estamos hablando. Fíjense qué importante es lo que tenemos que defender y registren qué importante lo que hemos defendido, lo que hemos conquistado a lo largo de la lucha por estos sindicatos, acá y en muchos lugares del país. Así que compañeras, compañeros, voy a pasar la palabra un poquito al compañero Samuel para que haga un saludo y después voy a presentar a los compañeros panelistas. Samuel. No tiene abierto el micrófono, Samuel. ¿Ahora? Ahora sí, Samuel, no se te escuchaba. Saludo, compañeros, y doy la bienvenida al conjunto de compañeros que hoy van a deleitarse con una mesa donde de alguna manera, digamos, vamos a poder dar un panorama, el estado de situación del sistema previsional y la seguridad social, como lo señalaba acá el compañero, y reforzando justamente esa idea que el sistema de la seguridad social no es, digamos, algo nuevo en estos tiempos, sino que viene en forma cíclica, repitiéndose, y tenemos que puntualizar de alguna manera esta realidad que hoy, digamos, nos convoca. Señalo eso y puntualizo de que nuestra actividad está orientada a que se desarrolle justamente la interacción entre los 3 compañeros que van a participar de la mesa y armemos a través del chat, ¿sí?, todo las inquietudes y preocupaciones que obviamente, digamos, van a surgir para que podamos después
sintetizarlas, ¿sí?, en las preguntas que obviamente la mesa lo va a responder, y después finalmente poder tener, digamos, una instancia de conclusión y saludo, digamos, para el conjunto de compañeros que hoy por hoy nos acompañan para ver este tema muy acuciante en la República Argentina y más principalmente, digamos, en la provincia de Santa Fe. Gracias. Bueno, gracias Samuel. Y vamos a la cancha, como se dice. El orden va a ser la compañera Delia Valía, luego va a servir José Cándido y después compañera María Elena Molina. Así que voy a empezar con la compañera Delia, compañera jubilada, profesora de artes visuales o de plástica, fue supervisora, docente en muchos, fundamentalmente en Rosario, luchadora sindical, miembro de esta comisión directiva y hoy activa participante de la comisión de jubilados, fue supervisora y también cientista de la educación o pedagoga. Así que, compañera Delia, bienvenida y tenés la palabra. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Cuántas cosas que he sido, que soy, así que bueno, gracias. Es un placer estar reunidos, aunque sea virtualmente. Por supuesto que no es igual, pero es la herramienta que tenemos y la estamos aprovechando y la vamos a aprovechar. Así que, para adelante. Ahí, como decían los compañeros, esto que nos está pasando ahora con nuestra caja de jubilaciones, con el IAPOS y con nuestros salarios y las sumas en negro y todo esto, no empieza ahora. Así que en primer momento me voy a referir a algo de cómo fueron surgiendo, o cómo fueron en lo más cercano, obviamente, porque lo de la ley de emergencia fue terrible, pero vamos a ir un poquito más cerca y nos vamos a situar ahí en el 2016. No escucho nada. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Se escucha bien? Sí, Delia, se escucha bien, seguí. Nos vamos a situar en el 2016. En el 2016 es cuando aparece por primera vez, así, dicha con esta palabra, no el concepto, pero sí la palabra armonización. En el 2016, ligada a la ley de reparación histórica, en el capítulo 4 de esa ley, que es, le doy el número por si alguno quiere buscarla en internet, porque se puede buscar y leer, es la 27.260, es una ley nacional. En el capítulo 4 aparece con mucha claridad, por primera vez con esta palabra, la obligación de las provincias que no habían transferido sus cajas de jubilaciones al sistema nacional, entre ellas estaba la provincia de Santa Fe, de armonizar su sistema de jubilación a cambio de que la ANSES, Nación, se iba a hacer cargo del déficit que tenía la caja, yo me voy a referir a la de Santa Fe. Para eso, ANSES, todos recordamos, me parece todos, y no sé si todos, pero bueno, recordemos, hace 5 años, la ANSES mandó una auditoría a la caja para determinar el déficit que tenía hasta ese momento la caja. Porque también desconfiaban de cómo se había generado ese déficit, y cómo se había provocado, etcétera, etcétera, o distintas cosas. Ahí se determinó por primera vez que el déficit era grande. Estaba el gobernador Lipchitz de nuestra provincia y se determinó un déficit de, estos son datos del diario La Capital, así que no son datos inventados, se pueden buscar, se pueden ver. En ese año se había establecido que el déficit de la caja oscilaba alrededor de unos 3.500 millones de pesos. Muy bien. Esta palabra armonización quedó suspendida ahí
como una amenaza, como un cuchillo, sobre nuestras cabezas de los activos y de los jubilados. ¿Qué quiere decir esto de la armonización? ¿Sobre qué cosas querían avanzar? En realidad, querían avanzar con los 5 ítems más importantes que tenemos los trabajadores, tanto activos como jubilados, que eran el índice que aportamos mensualmente, los años de edad, los años de servicio, cómo se calculaba el haber jubilatorio y la movilidad. En ese momento, estoy hablando de esos años, aunque está pasado un poquito, pero para ir entendiendo un poquito mejor, de esos 5 ítems tan importantes, había 3 que se referían a lo que aportábamos. Nosotros aportamos un 14% de cada uno de nuestro salario, de cada una de las sumas en blanco, perdón, de nuestro salario, que es un porcentaje muy alto, es el más alto de la República, para que tengamos idea. Así que no había problema. No había problema tampoco con la edad ni con los años de servicio, porque eso estaba más o menos homologado con lo nacional, y sí teníamos algún problema con los otros dos. Es que esto por razones políticas, acuérdense que en este momento nosotros nos movilizamos mucho, lo pusimos muy en discusión en las escuelas, y también debemos recordar ahí un antecedente que hubo un año antes, que fue en el 2015, que fue el proyecto de la Ley Gramajo, a este que se refirió Gustavo antes. Ese proyecto fue un proyecto y quedó como proyecto, aunque representaba una gran avanzada sobre nuestro derecho, quedó en proyecto porque nos opusimos con tanta fuerza que el proyecto no entró en las cámaras y se frenó ahí. 2015. 2016, ley de armonización, vamos a llamarla así, de armonización, y otra vez el peligro sobre estos 5 ítems de nuestra jubilación, que son de nuestro sistema de jubilación. Porque el sistema de jubilación tenemos que tener muy claro de que empieza a funcionar desde el primer día que nos ponemos a trabajar. El sistema de jubilación no empieza con los jubilados. El sistema de jubilación empieza el primer día que empezamos a trabajar. Desde el primer día nos descuentan. Desde el primer día sumamos antigüedad, desde el primer día sumamos años de servicio y al final viene el tema del haber jubilatorio y la movilidad. Muy bien. Esa palabra de la armonización, estos 5 ítems con 3 ítems armonizados, quedó ahí. Es cierto que la ANSES, algo de ese déficit giró a la caja y seguimos para adelante. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual empieza a principios de mayo, el mes pasado, mediados de mayo. A mediados de mayo, el mes pasado, empiezan a aparecer algunas noticias. Nunca las noticias son claras, nunca es algo dicho por alguien. Siempre es un rumor, una noticia, algo que aparece en un comunicado, una entrevista que se le hace a algún político. Bueno, ahí aparece una información en Rosario 3.3, el canal, donde dice textualmente que se ha firmado, no lo pone en potencial, lo pone en pasado, que se ha firmado un acuerdo por el cual la ANSES se hará cargo del déficit de la caja de jubilaciones de la provincia en el marco, lo dice textualmente, de la ley 27.260, que es la ley de armonización. Nosotros sabemos cuál es la ley de armonización y sabemos a qué es lo que quieren sacarnos con esa ley. Lo sabemos totalmente.
Pero empiezan a aparecer voces. No nos preocupemos, que eso no va a pasar, lo desmienten, aparece algún comunicado de la caja que el tema de la movilidad ni de los años de servicio no se va a tocar, pero son todos comunicados sin una voz que se haga cargo de lo que se va diciendo. También aparece en algún comunicado de la Comisión Directiva Provincial, también hay que decirlo, diciendo que se ha reunido con autoridades de la caja y que no nos preocupemos que nada de eso va a pasar. Pero nosotros sabemos bien por qué nos tenemos que preocupar, porque tenemos muchos años, mucha experiencia, y la experiencia dice que cuando el gobierno nos dice que no nos preocupemos, nos tenemos que preocupar doblemente y ponernos en guardia antes de que sucedan las cosas. Porque una vez que sucedieron, como con la ley de emergencia provincial, que nos tuvo atrapados 10 años, que se jubilaron en esos 10 años en la provincia, 240 compañeros. Tuvieron que trabajar como 40 años para poder tener una mínima jubilación digna. Fue terrible. Y de eso nos acordamos. Y como nos acordamos bien, nos ponemos en guardia. Porque cuando nos ponemos en guardia, las cosas se frenan. Ahora vamos a ver, bueno, ahí estamos en ese momento que la provincia ha firmado un acuerdo con la ANSES, en el cual la ANSES se hará cargo del déficit de la provincia, de la caja de jubilaciones, perdón, en el marco de la ley 27.260, que es la ley de armonización. Por eso nos preocupamos. Ahora, muy bien, vamos a hablar un poquito de esto del déficit. En ese mismo comunicado de Rosario 3.3, dice nada más y nada menos que el déficit de la caja es de, me río porque realmente, 11.396 millones de pesos. Nosotros tenemos que saber dos cosas del déficit. La primera es que esa suma de déficit inmensa es una deuda consolidada, es un déficit consolidado, que a lo mejor hace 20, 30 años que se arrastra y está consolidado a esta fecha, porque si no, no hay explicación con ese déficit. Eso es lo primero. Lo segundo que tenemos que saber es que siempre que se habla de esto y de nuestro sistema de jubilación, nos tiran con el déficit por la cabeza, dicho brutalmente. Como si los trabajadores y las trabajadoras tuviéramos la culpa o la responsabilidad de que la caja tuviera déficit. De ninguna manera. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de esa responsabilidad del déficit. Porque nosotros cumplimos con la ley de jubilaciones. Nosotros cumplimos desde el primer día que nos ponemos a trabajar. Y aportamos a la caja un 14% de nuestro salario en blanco, que es mucho dinero, mucho. Podrían pensar en el déficit de algunas situaciones con algunas municipalidades, algunas situaciones con jubilaciones que son escandalosas. Podrían pensar, por ejemplo, que hemos recibido muchos de nuestros salarios en negro y que por lo tanto con esa suma la caja se desfinancia. Podrían pensar todo eso y rectificar todo eso y pagar a los trabajadores en actividad como corresponde, en blanco, y que los aportes fueran a la caja y que la caja fuera administrada bien. Y de esa manera, quizá el déficit desaparecería o sería insignificante. Eso es lo que tendríamos que pensar y no sentirnos que el déficit de la caja es una situación que nosotros, de la cual somos responsables. De ninguna manera, compañeros. Nosotros somos trabajadores
y como trabajadores sabemos muy bien que nuestra condición de trabajadores nos pone en posición de luchar y de respaldar algunas cosas que tenemos con respecto a la jubilación, con respecto a nuestra salud, a las condiciones de trabajo y al salario, compañeros. Salarios en blanco, buenas condiciones de trabajo, buenas condiciones de nuestra obra social y respeto por la ley de jubilación. Eso es lo que tenemos que defender, exactamente. Ahora, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero un poquito más. Ahora nos vamos a detener un momento en cómo se comunica, cómo se va comunicando, cómo se va informando de esta situación. Los gremios de nuestra provincia, los gremios organizados a nivel provincial, las organizaciones provinciales, ANSAFE, UPCN, ATE y otros, tienen representantes, un representante por activo y un representante por jubilado, es lo que se llama la comisión asesora. Yo no me voy a referir a eso porque hay otro compañero que se va a referir ahí. Me voy a referir a cómo se comunica. Nosotros no nos tenemos que informar por rosario3.com o por el chat de la caja de jubilaciones lo que nos está sucediendo a nosotros como trabajadores con nuestro sistema de jubilación. Nuestra comisión directiva provincial tiene la obligación de informarnos y de ponernos al tanto y de ponernos en pie de guerra por cada uno de los avances que quieran tener el gobierno con nuestra situación de trabajadores. Pero hasta ahora, lo único que ha aparecido es algún escrito pequeño comunicado que dice que no nos preocupemos. Y nosotros tenemos que preocuparnos, porque si no nos preocupamos nosotros, no sé quién se va a preocupar. Con respecto, sigo con la comunicación, ¿cómo se comunican las cosas? Ahí tenemos una falla de comunicación. Evidentemente, no sabemos cosas que tenemos que saber y que nos tiene que informar nuestra comisión directiva y ponernos en pie de guerra. O calmarnos, claramente, que nos expliquen. ¿Cómo comunica el gobierno? Yo pregunto, si alguno de nosotros fuera gobernador de la provincia o director de la caja de jubilaciones y sabe que estamos preocupados, angustiados, en pie de guerra, molestos, por alguna información que él cree que no es la real, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos nosotros? Es muy sencillo. Si yo fuera gobernador o fuera director de la caja de jubilaciones y todo lo que está circulando como información, que es lo que estamos charlando acá, no fuera así, llamo a una conferencia de prensa rápidamente, explico cómo son las cosas, pongo al resguardo el sistema de jubilación, hablo a todos los trabajadores de la provincia y listo, ya está. Pero eso no pasa. No está pasando. ¿Por qué no está pasando? En fin. Eso con respecto a la manera de cómo se comunica. Y ahora yo me voy a referir a algo que yo acá con los compañeros siempre jubilados de Rosario, lo repito hasta el cansancio. El tema de la caja de jubilación y las jubilaciones no es un problema de los jubilados, solamente. Y también tengo que decir, y todos sabemos, me parece, que los trabajadores somos trabajadores siempre. Somos trabajadores en actividad y somos trabajadores jubilados después de 30 o 35 años o 40 de actividad. Pero seguimos siendo trabajadores, no somos otra cosa, somos trabajadores jubilados. Por lo tanto,
tenemos una fuerza inmensa. La fuerza inmensa es que los derechos de los trabajadores los tenemos que defender juntos, siempre juntos. Y así es. Nosotros sabemos bien cómo esa fuerza frenó. Delia, si podés ir cerrando ahora. Sí, Bueno, tus últimos minutitos, dale. Frenó la ley Gramajo. Nosotros sabemos muy bien cómo con esa fuerza tumbamos la ley de emergencia previsional a la salida de Reutemann. Tuvimos movilizaciones de más de 24 o 25 mil compañeros en la calle. Esa es nuestra fuerza. Y a nuestra comisión provincial, urgentemente, hay que pedirle con urgencia una asamblea provincial donde se ponga blanco sobre negro cuál es la realidad. Y que nos preocupamos, por supuesto que nos preocupamos, porque como dije antes, tenemos mucha antigüedad, tenemos mucha experiencia y por eso nos preocupamos. Y de acá tenemos que salir con la convicción de que no van a tocar nuestro sistema de jubilación y con la convicción de que si juntos nos oponemos, eso no va a pasar. Bueno, gracias y después por ahí la seguimos con las preguntas. Gracias, compañeros. Bravo, Delia. Muchísimas gracias, Delia. Muy clarita tu intervención. Bueno, y ahora, compañero José Cándido, dirigente de jubilados provinciales, de varias organizaciones, y que ha asesorado permanentemente a amplios sectores de los trabajadores de la provincia, y que muchas veces en esa comisión que tanto Delia nombró, pero que José seguramente se va a referir un poco más, ha sido la voz disonante o ha sido la voz que ha permitido dar luz o compartir o socializar informaciones que nuestras propias organizaciones sindicales, lamentablemente madres, las provinciales, no comparten. Llámese UPCN, llámese ATE, y en este caso también ANSAFE Rosario. José, te toca a ti. Avanti y bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Siempre un gusto para mí estar con los compañeros de ANSAFE Rosario y de los departamentos que hoy participan. Lo que decía Delia y Samuel, y lo que dijo antes el secretario general de ANSAFE Rosario, está todo documentado, está todo, más allá de haberlo vivido, de tener la memoria, eso ha quedado en la historia de la lucha por los derechos de la, como dijo Samuel, de la seguridad social, porque no tenemos que olvidarnos cuando tratamos estos temas, si bien hoy nos vamos a referir más específicamente a lo que es caja de jubilaciones, no tenemos que olvidarnos que nosotros tenemos tres leyes que nos unen al Estado provincial de modo obligatorio, que es la ley de jubilaciones, el IAPOS, donde vamos a buscar salud, y en la caja del seguro mutual. Las tres están siendo saqueadas, especialmente la caja del seguro mutual, que en algún momento, con todo gusto, podemos hablar sobre esto. Yo quería referirme a un hecho gravísimo que ha sucedido en diciembre del año pasado, noviembre, pero creo que fue en los primeros días de diciembre. Nosotros habíamos luchado mucho, digo nosotros para no autorreferenciarme ni a ningún grupo en especial, pero los compañeros de ANSAFE Rosario lo saben, nosotros hemos luchado mucho para que se reglamente la Cámara Asesora de Previsión Social
que es el único instituto oficial que tenemos los jubilados de participación y donde podemos verle la cara al director de la caja, al ministro de Trabajo, de quien depende la caja de jubilaciones, al ministro de Economía, que nos pone allá a la cola para cobrar, y a los demás funcionarios del gobierno que podríamos ver una cara. Y bueno, viene a ocurrir que en el 2011 logramos que se reglamente lo que ya está en la ley, que es la Cámara Asesora Previsional. Logramos que el Ministerio de Trabajo de entonces saque la reglamentación mediante una resolución, repito, año 2011, 10 años. En diciembre del año pasado, los primeros días, el Ministerio de Trabajo, el actual, modifica una resolución, un artículo de la resolución aquella que reglamentaba el funcionamiento de la Cámara Asesora de Previsión. ¿Qué hace? Saca a todos los jubilados, las organizaciones de jubilados que participábamos y aportábamos, y mucho, capaz que mucho más por viejo que por sabiduría, pero lo hacíamos, y entonces modifica aquella resolución reglamentaria y le da la potestad a los sindicatos, a los gremios estatales con representación en las paritarias para que ellos designen quiénes van a ser los jubilados que se van a sentar en esa mesa de la Comisión Asesora Previsional. Eso es gravísimo porque es quitarle la... Perdón, estoy escuchando una voz, una interferencia. Ahí ya la cerraron, Seguí, José. Perdón. Esa representación que le dieron a los gremios estatales que asisten a las paritarias son las que conocemos y con las que venimos discutiendo hace años, que es ATE Santa Fe, ANSAFE Provincial y UPCN Santa Fe. Es un atropello que no se puede tolerar. Y ahora sí, perdón la autorreferencia, pero yo inmediatamente presenté un escrito denunciando al director de la caja, porque es su responsabilidad por ley hacer cumplir la ley de jubilaciones, la 6915, que todos conocemos, la vieja 6915, es responsable de hacer cumplir esa ley y también su reglamentación. De modo que yo presenté un escrito denunciándolo, que si no modificaban esa resolución, esa modificación a la resolución de la Cámara Asesora Previsional, iba a recurrir hasta una ley que nosotros tenemos y que hemos luchado para que salga de la Facultad de Derecho de Rosario, desde el Instituto de Investigación de Derechos de la Vejez, que es la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que tiene rango constitucional, que incluso tiene, su norma tiene un ontanaje, un valor mayor que el propio Código Civil, para que ustedes mensuren de lo que estamos hablando. Y a los pocos días de hacer esa presentación, se crea un nuevo instituto, que no sé, mañana creo que lo voy a saber. Se crea un nuevo instituto que es el Foro de Jubilados Provinciales. A la par, sigue funcionando la Cámara Asesora Provisional
con los representantes que los gremios deciden. Los gremios que no admiten la mayoría en sus propias normas internas la participación de los jubilados en sus comisiones directivas, esos gremios van a designar a las personas mayores que van a defender los derechos de los jubilados como si supieran más que los jubilados lo que nos pasa y lo que Delia con tanta precisión subrayó. Así que yo quería referirme a este tema y, si me permiten, Gustavo, si hay otra cosa, si no quería decir una línea nada más sobre el IAPOS. Sí, dale, José, seguí. Bueno, sobre el IAPOS que alguien, estaba leyendo ahí en el chat, alguien se refería al IAPOS y quiero decirle que hay una resolución, un decreto, perdón, del Poder Ejecutivo Provincial, firmado por el gobernador y el ministro de Hacienda, que se hacen de 700 millones de pesos como si fuera un superávit del 2020 del IAPOS. Es decir, estamos hablando de restricción de la prestación de salud, por un lado, la falta del servicio de salud y la demora en esa prestación. Entonces, esa barbaridad de pretender que el IAPO dé un superávit de 700 millones de pesos, como lo hace figurar en un decreto que no se publicó, por otra parte, la verdad es que mete mucho miedo. Mete miedo porque si un gobierno que se dice más o menos popular hace estas cosas, nos invade estas cosas, nos quita tantos derechos elementales, como los tres que he mencionado, que la Caja del Seguro Mutual, el IAPO y la Caja de Jubilaciones, es para tener miedo, pero también es para movilizar, no quedarse en los dichos y si la lucha hay que darla, bueno, estamos para eso. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Cándido. Claro, también la perspectiva y el punto de vista que vos has aportado. Me parece que ya uno va complementando entre la intervención de Delia y lo tuyo. Es como que son intervenciones totalmente complementarias y las informaciones necesarias. Bueno, ahora vamos a presentar a la compañera María Elena, militante también histórica de la ANSAFE, profesora de escuela secundaria, fue miembro de la ANSAFE Rosario desde el año 2004 hasta hace muy poquito, y tuvo en varias etapas la responsabilidad de haber conducido de manera muy, muy eficaz y la cual con mucho orgullo lo puedo decir, el cuerpo de delegado. Así que, bueno, probada en la lucha. Se han acompañado mucho con Delia desde el fin de la dictadura, más o menos, me parece ubicarlos históricamente hasta el día de hoy. Así que, bienvenido, María Elena, en esta nueva etapa que es de un lugar distinto en el gremio, pero siempre desde el lugar de la lucha y el protagonismo. Así que gracias y avanti. Bueno, saludarlos a todos, a todas y a todes. Y bueno, es una alegría, es un orgullo muy grande estar en esta charla, que se haya podido concretar. Escuchando con atención a Delia, escuchando con atención a José, y además por lo que nosotros venimos protagonizando, yo creo que una de las cuestiones centrales que nosotros tenemos que ver
es el tema este que inclusive lo cantamos en la calle, cuando decimos que la caja no se toca, cantamos la caja no se toca. Es decir, nosotros tenemos que ir a ver cómo vamos por el control de las cajas. Y cuando digo por el control de la caja provincial, me refiero a que este movimiento que se ha nacionalizado, que está tomando fuerza y demás, nosotros tenemos que ver cómo lo coordinamos con el resto de los gremios. Es importantísimo acá. Cómo elaboramos una coordinación, cómo elaboramos una estrategia unitaria y cómo nosotros vamos por el control de las cajas. Porque pasa lo siguiente, a donde nosotros nos remontamos, hasta el origen de las propias cajas, que es una conquista histórica. La formación de las cajas jubilatorias es una conquista histórica. Siempre los gobiernos de turno, ya sean los gobiernos nacionales como los gobiernos provinciales, han ido al saqueo de esas cajas. Han ido al saqueo. Yo me anoté algunas fechas acá. Miren, en el año, la caja de los maestros, fuimos en eso precursores a nivel nacional, en el año 1886, y luego la caja de los agentes civiles, que es como se empieza a organizar, eran con los aportes de los afiliados. Y después hay una intervención muy importante de todo el sindicalismo combativo para que este régimen sea para todos los sindicatos y además para que aporten las patronales. En 1954 la caja se hace de reparto. Es decir, lo que aportamos a la caja es un sistema que es común a todos. Ahora, ustedes fíjense lo que ha ido pasando desde el gobierno de Macri, pasando anteriormente por el gobierno del kirchnerismo, Macri, y ahora con el gobierno de Fernández. Acá lo que se ha ido haciendo es recortar esta conquista histórica que es del 82% móvil. Que estaba mirando unos números, cuando entra Menem al gobierno, eran más del 70% los trabajadores en el país que cobraba el 82% móvil. Hoy somos cada vez menos los que cobramos el 82% móvil. Porque ¿a dónde se va? A una jubilación de indigencia, la mínima, 23.000 pesos a nivel nacional. La pensión, 18.000 pesos. Hubo ayer una jornada nacional donde participamos, inclusive ayer nos hicimos presente acá en la caja de jubilaciones y pensiones en la calle Brown. Y en esa jornada lo primero que se denunció es que es imposible que haya una movilidad, esta nueva fórmula que le ha puesto Fernández y que han acompañado todos los gobernadores, donde está atada la jubilación nuestra, no a la inflación, no a los salarios, sino a lo que ingresa al ANSES. ¿Y quién controla eso? ¿Quién controla? Como acá muy bien se dijo, es decir, ¿quién controla que el déficit de la caja provincial sea el que dicen? Quien dirige la caja provincial es un interventor. Inclusive en la propia reglamentación, de manera bastante precaria, pero ahí está contemplado que tienen que ser 2 activos, 2 jubilados y 2 partes del gobierno. Es decir, nosotros de lo que sucede en la caja nos enteramos por lo que quieran informarnos. Esto sucede a nivel del ANSES y a nivel de las cajas provinciales. Y que el intento de armonizar las cajas provinciales se viene dando desde que pueden, es decir, desde el menemismo, la vienen tratando de armonizar. ¿Y qué quiere decir? Acá lo explicaron muy bien a la armonización de las cajas. Es llevarnos a un régimen donde se pierdan las conquistas de los años de antigüedad, del 82% móvil, es decir, que por decreto o con la movilidad que no está relacionada con el salario, se nos imponga a nosotros la jubilación. Y claro que la jubilación tiene íntima relación con, no es una cuestión de los jubilados, el tema previsional, es un problema de todos.
porque el 82% móvil es 82% móvil ligado a lo que nosotros conquistamos en las paritarias. Por eso decimos el salario equivalente a la canasta familiar. Ahora, no es una casualidad lo que ha venido sucediendo. Los gobiernos han robado y las burocracias sindicales se han silenciado. Es decir, por eso tiene tanta importancia de que nosotros lo estemos tomando como sindicatos democráticos que somos, como sindicatos que convocamos a nuestras bases y demás. Es muy importante que lo estemos tomando a este tema, que lo estemos trabajando, porque ¿cómo nosotros podemos imaginar el control de las cajas si no es informando y conociendo exactamente cómo han sido los mecanismos con los cuales las han vaciado? ¿Y cuál es la cuestión por las cuales van vaciando las cajas? Porque es un dinero que necesitan directamente para los gastos del Estado. Nosotros hemos denunciado también que a nivel nacional tiene una íntima relación con los acuerdos que se han hecho con el Fondo Monetario Internacional. No es solamente que lo han impuesto en la Argentina, es una imposición en el mundo de que la jubilación, que es esta conquista histórica, este salario diferido, cuando nosotros somos activos, lo cobramos, cuando termina nuestro tiempo de activos trabajando, tenemos que seguir cobrando ese salario. No, eso ya no. Es decir, mientras sos activo te vamos a precarizar, y cuando no trabajes más, un subsidio a la vejez. Listo. Ese es el plan que tiene el Fondo Monetario Internacional, la usura internacional, y al cual los gobiernos han acompañado. Y nosotros decimos, no, el dinero de la caja no. El dinero de la caja es un aporte de toda la vida, es un aporte, es una conquista histórica. Es una conquista histórica el funcionamiento de las cajas. Por eso, en este momento, donde está más claro que nunca que a nosotros nos quieren dejar afuera de todo esto, porque yo me pregunto una cosa, ¿quién conoce, si nosotros hiciéramos una encuesta entre los docentes, entre los trabajadores estatales y demás, ¿quién conoce el nombre de quien está dirigiendo la caja? Prácticamente nadie. ¿Cómo la dirigen? Nadie. Y sin embargo, sí, todos sabemos que ese dinero es absolutamente nuestro. Nosotros tenemos un descuento todos los meses que es del 14% de nuestro salario. Y ese dinero es el que ellos están administrando. Esta cuestión que parece tan sencilla, que nosotros decimos, y bueno, ¿por qué nunca jamás han querido entregar los directorios de las cajas? Las cajas están intervenidas, y están intervenidas directamente por ejecutivos que responden del gobierno nacional y del gobierno provincial. ¿Cuál es la tarea, digamos, la tarea y los pasos que me parece que nosotros venimos dando, y que vamos a tener que estar mucho más atentos y estar más agudos, porque en realidad la jubilación nuestra viene peligrando, digamos que cada día están más al acecho? Es decir, cuando esta nueva firma que han hecho la provincia con el gobierno nacional, con el préstamo de los dineros de ANSES, que es un condicionamiento, a nosotros concretamente lo que se quieren llevar puesto de acá es el 82% móvil, que nosotros lo estamos defendiendo. Ahora, para que esto pueda ser posible, para que esta conquista histórica sea posible, para que no se lleven la edad jubilatoria, que es otra conquista. Nosotros a los 30 años con 57 y 60, pero en realidad la verdadera es 25 años de servicio sin límite de edad. Eso es lo que nosotros creemos. Ellos consideran que nos estamos jubilando muy jóvenes, pero aparte hay otro problema a nivel nacional.
no es solamente que decrece los compañeros y compañeras que nos jubilamos con el 82% móvil y cada vez son más los de la mínima. Cada vez es más la gente que no se puede jubilar. Ese es el problema. Cada vez es más la gente que no se puede jubilar por el trabajo precarizado, y cada vez es más la gente y los compañeros y compañeras que se jubilan más tarde, mucho más tarde, porque no les dan los años por toda la precarización. Sin embargo, a las empresas, a los empresarios, en todo este periodo de pandemia, los han eximido, les han permitido eximirse de los aportes a las cajas. Y el propio gobierno provincial nuestro paga cifras en negro. Por eso la jornada que se hizo ayer, que se hizo a nivel nacional, que se llevó la nota a Casa de Gobierno, y nosotros llevamos también acá la caja, bueno, uno de los principales puntos es que el dinero tiene que ser para los jubilados. Y un punto central que pedimos es la vacunación masiva, que se liberen las patentes, y nosotros queremos la protección de nuestra salud. Queremos la protección de la salud, queremos la protección de nuestras jubilaciones, el 82% móvil. Ningún jubilado a nivel nacional puede cobrar menos de 65.000 pesos. Y en esto tenemos que ser un solo frente, los compañeros de las cajas provinciales con los compañeros del ANSES. En esto tiene que haber un solo frente. Lo que el gobierno está utilizando de nuestras cajas, y en realidad nosotros no somos un gasto para el Estado, como nos quieren hacer creer, todo lo contrario, se están utilizando nuestros dineros, el dinero de las cajas para los negocios que tienen, ellos. En este sentido, esto que las centrales sindicales han abandonado y que los gobiernos siguen robando, bueno, nosotros es muy importante con independencia completa de ese tipo de política, podamos tomarlo en nuestras manos, podamos clarificarlo y tener claro que tenemos que avanzar en la idea de que el control de las cajas, el control de la caja provincial y el control también de lo que es la caja nacional, y que tiene que estar dirigida y administrada por los trabajadores activos y por los trabajadores jubilados, tiene que ser una tarea urgente nuestra, porque así como nosotros tenemos muy firme la voluntad de defender nuestras conquistas históricas jubilatorias, ellos van a seguir muy, muy firmes en lo que es el vaciamiento de las cajas, en lo que es el robo y demás, porque la política que tienen está muy condicionada a intereses de usura que nada tienen que ver con lo que es la defensa de nuestras conquistas históricas. Así que este tema, como creo que esta charla y como creo que los departamentos, delegados y demás, lo venimos trabajando, tiene que quedar en nuestras manos. Bueno, muchas gracias. Gracias, María Elena. Muy buena la intervención. Me parece que, insisto en esto de la complementariedad, de esta mirada abarcativa y de solidaridad de clase con respecto a todas las compañeras y compañeros jubilados, como así también algo que nosotros siempre hemos levantado y vos remarcaste con mucha fuerza, que es el autogobierno por parte de los trabajadores, el derecho a gobernar nuestras propias instituciones. Me parece que también son conceptos totalmente muy, muy importantes. Antes de a lo mejor avanzar en algunas preguntas, Armando, Joalé, Javier y Ariel, en ese orden, si quieren ir haciendo un saludo a los tres compañeros de los departamentos organizadores, estaría muy bueno. Armando.
Hola, ¿se Sí. escucha allí? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, felicitar las intervenciones que tuvieron los compañeros, que fueron muy esclarecedoras. Me parece que esto tiene que justificar ampliamente que intentemos ampliar la base de la participación para impulsar y sostener la lucha en defender nuestra caja. Acá yo sé que somos 4 departamentos, pero esos 4 departamentos representan el 36% del padrón que ha emitido su voto en la última elección nuestra en ANSAFE. También sé que los jubilados representan casi 1/3 de la totalidad de afiliados de nuestro gremio, pero como bien dijeron quienes me antecedieron, este problema no es solo de los jubilados. Y tenemos que avanzar en algunas estrategias, en tratar de ganar en conocimiento, porque lo que han evidenciado es, queremos saber de dónde surgió ese déficit, queremos saber cómo se administra el dinero de la caja, y tenemos que tratar de avanzar a que nuestra representación en la caja sea la que tiene que ser y no la que el gobierno quiere. Por eso, bueno, yo los saludo a todos, invito a replicar esto, a profundizar, que nos juntemos, y que nos juntemos en el sentido de que nuestra obligación es aumentar nuestra fuerza, tratar de que los compañeros no bajen los brazos y que todos nos apropiemos de los elementos fundamentales para seguir adelante en la lucha. Entonces, desde ya, creo que exigir que el alma de la ANSAFE, que son las asambleas, puedan realizar la síntesis que tenemos que realizar los docentes y no los dirigentes, es un desafío muy grande. Ya nosotros, bueno, hemos hecho público un pedido de asamblea que tiene que replicarse en todos, a fin de que las herramientas que nos damos nosotros sean nuestras y podamos a través de ella canalizar la lucha. Desde ya sé que el cinismo del gobierno en aprovechar esta situación donde el COVID es un enemigo, pero parece que ellos se quieren sumar a eso también para hacernos perder derechos, el hecho de hacer anuncios y no, como ya dijeron, ¿no? Y no ser claros, alentar rumores y no tomar decisiones, que son todas estrategias para generar confusión entre nosotros y para generar desuniones. Creo que en esto el poder tener los ámbitos para esclarecer y aunar las ideas es lo que nos va a hacer fuerte. Así que desde ya le agradezco a todos la presencia, a los oradores que dieron sus ideas y, por supuesto, aliento y compromiso de todos nosotros para seguir en esta línea y poder avanzar y ser fuertes en la lucha. Bueno, desde ya, gracias. Muchas gracias, Armando. Era una respuesta esperable la del compromiso y sabemos de la activa comisión de jubilados del departamento Casero y que ya has anticipado muchas de estas iniciativas y ya has advertido y has realizado tu propia reunión también. Y saludamos a los compañeros de Casero y presente. Javier. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, buenas tardes Avante, Javier, se escucha bien. Buenas tardes a todos y todas. Muy contento por esta actividad porque, bueno, de algún modo me parece que marca el inicio de la resistencia a políticas que ya se están avisorando. Digo, más allá de, y como explicaban muy bien todos los expositores, si bien no hay nada concreto, sabemos cuáles son las intenciones de este gobierno. Y un comentario muy breve, además de saludar. Recordar que esto, digamos, lamentablemente viene siendo un punto en común de las diferentes plataformas de los gobiernos que han estado, recordemos lo que pasó en el 2017,
En el 2017 nosotros como sindicato nos movilizamos a Buenos Aires, después hicimos marchas en todo el país por esto de lo que fue la triple reforma, reforma laboral, reforma previsional y también lo del pacto fiscal. Y si bien en cuanto a la reforma previsional de ese entonces no nos afectaba directamente, nuestro sindicato dio, sobre todo las delegaciones del sur, un signo de fortaleza muy fuerte, y también estaba lo del pacto fiscal que sí tenía puntos que lamentablemente mucha dirigencia de ese entonces y que todavía continúan del gobierno provincial se habían hecho ecos. Muchos senadores del interior de nuestra provincia apoyaban esa reforma fiscal en la cual habían puntos que tendían hacia la armonización de las cajas o iba a ser una antesala. Todo eso no nos terminó afectando porque, bueno, se retrocedió al calor de la lucha. Entonces, bueno, me parece que no nos va a quedar otra que seguir luchando en cuanto a cada paso que dé este gobierno, que me parece que va a ir en la misma dirección que el gobierno nacional anterior, en el sentido de intentar ajustar por el lado de nuestros derechos previsionales, y me parece que, bueno, uno se puede alejar de las aulas por retirarse de su actividad, pero todos sabemos que ningún docente, por más jubilado que esté, se va a alejar de la lucha gremial, y me parece que la bandera de la ANSAFE está asociada a eso. Así que bueno, tendremos que ir sumando cada vez más a compañeros y compañeras y saber que el futuro nuestro dependerá de la lucha que podamos dar. Ya sabemos qué quieren hacer ellos, es decir, quienes están gobernando. Depende que todos nosotros demos una respuesta como colectivo y ver qué queremos hacer nosotros. Me parece que no tenemos opción a dar una pelea por nuestros derechos y bueno, el futuro va a depender de eso. Así que bueno, muy contento y a sumar compañeros para las próximas actividades. Muchísimas gracias, Javier. Ustedes son parte de una conducción nueva que están en un proceso también de organización de los jubilados y en un momento vi presente a una compañera jubilada de una larga trayectoria en el departamento General López, que es la compañera Mabel Caula, que tanto ha peleado también por esos derechos y también de los compañeros en actividad, y que ha contribuido muchísimo al sostenimiento de la comisión directiva que ustedes hoy están encabezando. Así que, Mabel, si todavía estás ahí, si no, la saludamos y le hace llegar nuestro saludo. Ariel. Hola, sí, hola Gustavo, bueno, hola a todos los presentes. Primero, bueno, saludar esta iniciativa, que bueno, que pudimos coordinar los 4 departamentos del sur de la provincia de Santa Fe, la invitación a esta gran cantidad de compañeros que se han sumado a este conversatorio. Con respecto al departamento Belgrano, bueno, hemos siempre tenido iniciativas en cuanto a la defensa de la caja, bueno, lo mencionaban en la charla anteriormente. Siempre estuvimos atentos a todas estas embestidas que hacen los gobiernos con la intención de siempre tomar a la caja como un sustento financiero de políticas de ajuste que, bueno, que nos llevan a situaciones de comprometer el salario de los jubilados y también, bueno, nuestro propio futuro para aquellos que hoy estamos en la docencia y que todavía no alcanzamos la edad jubilatoria. Creo que es muy importante sumar, como se comentó acá también, a los compañeros de otros gremios de la provincia para unar fuerzas bueno, para que la caja, como en muchos de los pliegos que llevamos a las reuniones provinciales y de la CETERA, defender nuestra caja. La caja no se toca, así que por ese camino, y creo que en esto no podemos resignar ni un poquito, debemos luchar para que la caja tenga las condiciones que merece un docente, que merece un trabajador, que merece un jubilado, como bueno, se ha planteado en este conversatorio, que ha sido sumamente provechoso, y ojalá, bueno, tengamos más tipos de estas iniciativas que podamos llevar adelante con diferentes temáticas. Así que bueno, saludarlos a todos y agradecido de haber sido parte de este conversatorio. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Ariel.
y vuelvo a repetir, un orgullo con los compañeros del Departamento del Grano. Todavía me acuerdo la firmeza del compañero y la actitud aguerrida del compañero Sencha y otros compañeros de Belgrano cuando todos cantábamos La Caja No Se Toca y entramos movilizados al interior de la legislatura en Santa Fe. Así que también tiene mucho para decir. José Cándido, habías pedido la palabra, tenías algo más para decir. No, me pareció lo de gravedad institucional, lo que pasó con la Cámara Asesora de Previsión, por eso quise señalar eso. Mañana, esto es una anticipación, mañana tenemos una conferencia de este tipo con el director de la Caja de Jubilaciones, que propuso un solo tema, que es explicar el acuerdo porque se lo hemos pedido, el acuerdo de nación y provincia, o Santa Fe y ANSES, en qué consiste, y por supuesto la remisión de todos los elementos jurídicos para verlos en profundidad y ver qué podemos hacer sobre eso, porque como explicó Delia al principio, nosotros recordamos perfectamente las luchas desde el 96 en adelante con la ley de emergencia previsional, y bueno, decirle que hay muchas cosas para decir, pero creo que ante tantos compañeros que han aportado lo suyo, lo único que me queda decir que lo que de mí depende, con mucho gusto estoy a disposición, Gustavo. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, José. Gabriela, no sé si había alguna pregunta. Si no, Sí, bueno, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, y más o menos por lo que yo fui tomando nota, veo que hay muchas preocupaciones por a ver qué plan de lucha, algunos nombraban asambleas, gremiales y demás, a ver que nos cuenten un poquito, los que están ahí en el panel, qué era las cosas que se vinieron haciendo, tanto a través, un poco más específicamente, ¿no es cierto? Concretamente, es lo que me pidieron acá. Tanto como en el gremio, como también en el grupo, por ejemplo, decía María Elena, que se reunió ayer, que eran también gremios de ATE, estaba también ANSAFE, y otros gremios que forman el plenario de trabajadores jubilados, perdón, que se vino haciendo y que se piensa hacer de acá en más a través de esta crisis. A ver si nos podían contar un poquito. Bien. María Elena y Delia, si quieren comentar algo. Yo, antes de... No estoy sintiendo muy bien la pregunta de Gaby, pero como se fue sintetizando. Hay una pregunta también que es muy puntual de la compañera Silvana Ibáñez, que nos pregunta, dice, pregunto, para modificaciones en alguno de los... ¿Cómo? Dale, Delia, dale. Hay interferencia. Dale, Delia, dale. Que después yo le iba a decir, pero lo mismo. Bueno, perdón, Gaby, perdón. Bueno, yo con respecto a la pregunta, entonces, como están marcándola, yo puedo decir lo que acá en Rosario uno ha venido haciendo. Acá en Rosario nosotros lo que hemos tenido son algunas jornadas gremiales en las escuelas,
en cada una de las escuelas, donde uno de los temas principales fue la situación de la caja de jubilaciones y la situación de IAPOS. Bueno, también lo de la circular 14, porque todo nuestro intento, me refiero al departamento, y me imagino que en otro departamento es igual, es unir la lucha de los trabajadores activos con los trabajadores jubilados. Por lo tanto, todos estos temas se tratan en las asambleas, en las jornadas gremiales en las escuelas. Eso por un lado. Hemos hecho también algún conversatorio de este tipo, de algún similar, digamos, con las agrupaciones, tratando también este tema, y estamos haciendo un esfuerzo muy grande en difundir en esta situación, como esta tarde lo estamos haciendo. Y fundamentalmente estamos impulsando con mucha fuerza el pedido de una asamblea provincial con toda urgencia, que eso va apareciendo mucho con los compañeros ahí en el chat, y también ASAFE Rosario participó ayer en esta jornada de lucha nacional con compañeros jubilados nacionales, que por supuesto es muy doloroso lo que está sucediendo a nivel nacional, y siempre vamos a estar ahí participando con ellos. No es nuevo, hace ya muchos años que estamos junto con los jubilados nacionales. Y también decir que tenemos una limitación muy grande, que es esta situación sanitaria de nuestro país, de nuestra provincia, que de alguna manera nos condiciona para estar en la calle. Porque no me cabe duda de que el deseo de todos nosotros, como se va también manifestando en el chat, es estar en la calle. Y yo estoy segura que si pudiéramos estar ahí, que lo vamos a poder hacer, no nos quepa duda, estaríamos muchos reclamando por nuestros derechos sobre seguridad social, en los ítems que hemos dicho. Y también tenemos una limitación, por un lado esta limitación que tiene que ver con lo sanitario, y estas restricciones que nos tienen muy angustiados a todos, y tenemos una limitación que sus compañeros jubilados, digamos, hay mucha dificultad con el manejo, no todos, pero muchos, mayoría, yo diría, con el manejo de las redes sociales. Hay que, uno mismo, yo misma, no me voy a poner afuera, estar con la computadora, manejar internet, manejar los grupos de Zoom o de Meet, en fin, eso también es una limitación. Pero bueno, fundamentalmente es como el intento de las jornadas gremiales en las escuelas, llevando un escrito y explicando, y que en esta semana estamos transitando, se están haciendo. Eso es lo que yo puedo aportar con respecto a las preguntas que sintetizó Gaby. Bien. Bueno, ¿me permitís? María Elena, sí. Sí. Bueno, miren, perfecto esto que está saliendo, que es un poco el quehacer. Y coincidimos nosotros en que acá hay una situación que es terrible, y nosotros nos estamos cuidando muchísimo, y a su vez defendemos cómo tenemos que estar presentes en algunos lugares. Por eso la consigna de la vacunación masiva y la liberación de patentes que estamos llevando nosotros, junto con una cantidad de organizaciones nacionales y demás, es clave, y hay que seguirla trabajando a esa. La liberación de patentes, la vacunación no puede ser un negocio. Ese es un eje. Después hay otra cuestión que nosotros tenemos que fortalecer, y que son los comunicados provinciales con respecto al tema previsional, que lo hemos hecho, y yo creo que esta reunión nos va a servir para fortalecer este tipo de cuestión.
Está bien el pedido de la reunión a la comisión directiva provincial, siempre lo hacemos, pero ese pedido no nos tiene a nosotros que, digamos, no nos podemos quedar esperando que eso venga, porque más o menos conocemos las respuestas que dan y que tienen un compromiso muy fuerte con el gobierno, muy, muy fuerte. Entonces van a estar más para el otro lado. Esto, como decía, la cuestión de los comunicados provinciales, la cuestión de que nosotros podamos seguir fortaleciendo estas reuniones y nosotros ver absolutamente desnudar cuáles son los mecanismos de robo, como hemos tratado de hacerlo en este conversatorio, cuáles son los mecanismos de robo que tiene el gobierno sobre nuestras cajas, para poder defenderlo. Y en este sentido yo hago nuevamente hincapié en esta consigna del control de las cajas. Me parece que esta tarea conjunta con los otros departamentos, con otros sindicatos, con otros compañeros que están en otros sindicatos, irlo viendo, porque hay algunos que tienen direcciones que están muy entregadas, pero hay que seguir fomentando la cuestión de las asambleas y demás, porque finalmente nos están perjudicando a todos. Ver esta cuestión, esta consigna del control de las cajas, cómo podemos ir avanzando. Y siempre la información y el debate llevado adelante fortalece muchísimo. En ese sentido, me parece que la iniciativa que se ha tomado hoy y cómo la han trabajado, cómo ha estado organizada, me parece que es muy bueno, muy, muy bueno. Vamos por un camino que nos ayuda y efectivamente nosotros reivindicamos mucho la jornada que se hizo ayer nacionalmente, donde se van sumando distintos sindicatos, distintas organizaciones de jubilados y demás. Y recordar antes de terminar que los compañeros de Misiones, de Chubut y de Chaco no están cobrando las jubilaciones, el gobierno no las está pagando. Entonces, ese tipo de denuncias las tenemos que tomar de conjunto. Y bueno, y de conjunto ir viendo cómo nos vamos fortaleciendo en esta organización para la defensa de nuestra caja y de nuestros derechos. Bueno, gracias María Elena. Ya esta reunión, digo para ser claro, este era un conversatorio. Y ya hemos hablado con los compañeros de General López y demás para ir poniéndole un cierre a esta actividad. Así que gracias, muy importante el cierre de María Elena, muy importante. A mí me parece que siempre damos una perspectiva de lucha, las tres dimos una perspectiva de lucha y el cierre de María Elena apunta en ese sentido. Nosotros en estos días, hoy estuvimos en una presencia unitaria, hoy estuvimos en una multisectorial también con el planteo de la liberación de las vacunas, de la fabricación soberana, porque en este país, acá en Garín, se fabrican miles de vacunas que no llegaron nunca a este país, que no se quedaron en este país, y también para que se vacunen a los sectores en el marco de esta campaña que tiene que acelerarse, que en este país se vacunen a los sectores más vulnerables, fundamentalmente del mundo del trabajo, de los sectores precarios y demás. Yo creo que es importante en esto fortalecer la lucha. Mañana hay una jornada nacional de lucha. Mañana hay una jornada nacional de lucha. Esa jornada nacional de lucha, con varias seccionales y provincias, tiene como eje, uno de los ejes, la defensa de los sistemas previsionales, agredido en otras provincias. Tiene como eje la vacunación para todas y todos los docentes que no han sido vacunados.
tiene como eje la recomposición salarial, tiene como eje que terminen de obligar a los docentes a la presencialidad como los quieren obligar en la provincia, o lo han obligado en la provincia de Salta, de Capital Federal, y también de Mendoza y en alguna otra provincia. Y tiene como eje la solidaridad con los intentos de agredir y de destruir el gremio de ADOSAC de Santa Cruz. Así que, compañeras, compañeros, muchas gracias por esta participación. Esto es parte de un plan de lucha. Yo quiero terminar con algo de Saramago que es optimista y también es pesimista, pero tiene que ver con la dinámica de la lucha de clase. La derrota tiene algo positivo que nunca es definitiva. En cambio, también la victoria tiene algo negativo que jamás es definitivo. Nosotros los trabajadores sabemos que desde la construcción de los sindicatos, de las organizaciones obreras, siempre, siempre, siempre ha estado la lucha. Siempre ha estado la lucha. Siempre ha estado el ejercicio de la democracia sindical en los sindicatos democráticos y antiburocráticos. Así que, compañeras y compañeros, nos estamos viendo mañana en esta jornada nacional, la semana que viene con parte de las iniciativas votadas por nuestra asamblea y por nuestro departamento para que haya vacunas para todos, para discutir la reapertura salarial, para discutir una presencialidad segura y cuidada, para discutir salud y derechos para todas, salud pública y derechos para todas y para todos, aumento del presupuesto educativo, aumento de los presupuestos de salud y reconocimiento de todos los derechos laborales, fundamentalmente a los sectores más desprotegidos. Gracias, compañeros. Seguramente todos saludando y levantando el puño, saludando con la mano. Es la foto final que todos necesitamos en este combativo y democrático encuentro.